En pantalla nuestro tema, rescate, parece que dice 9:11, pero no, es 91:1. Parece que dice 9:11, ¿verdad? Pero era la idea que pareciera, pero no, es 91:1. Y ahorita cantábamos algo que nos dirigía en la alabanza nuestra hermana Graciela. Y es que sin tu presencia, sin la presencia de Dios, estamos perdidos y necesitamos que alguien nos venga a rescatar. Hoy estamos recordando, la humanidad está recordando el Domingo de Ramos, ese domingo donde la Biblia registra que entró Jesús a Jerusalén y ellos levantaron palmas, ponían sus telas o sus túnicas y proclamaban Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hermano, es interesante porque mucha de esa gente, un domingo o un día como estaba proclamándolo rey, y al siguiente domingo estaban gritando crucifícalo, lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa. El tema de hoy es rescate, 91:1, y creo que el pueblo de Israel, la mayoría del pueblo de Israel, al ver un libertador, no entendían qué clase de libertador era. Ellos querían uno que los librara de la opresión del pueblo romano, pero Jesús vino a ser un libertador de nuestras almas. Jesús vino a librarnos del pecado, de la muerte, de la destrucción. Jesús vino a rescatarnos de las tinieblas y transportarnos al reino de la luz, al reino de nuestro Padre Celestial. Y el tema de hoy, rescate 91:1, tiene que ver con lo que Dios ha hecho con nosotros y cómo nosotros estamos respondiendo a ese rescate. Yo te quiero llevar a la Biblia, a varios versículos importantes y varios ejemplos de personas que fueron rescatadas, pero también te quiero llevar a unos puntos que a lo mejor muchas veces no hemos entendido. Y quiero comenzar con algunas cosas importantes, y el primero es el gran rescatador, y obviamente es nuestro Dios. Estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que los tres son uno. Y quiero que, si traen tu Biblia o quieres verlo en la pantalla, tienes libertad. En Salmo 103, versos 3 y 4, el salmista le dice a su alma: alma, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y miren lo que dice en el verso 4, le está diciendo a su alma: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Esta porción del Salmo 103 nos dice exactamente qué tipo de libertador es Dios. Él no solamente quiere libertarte en lo físico, quiere traer una libertad en lo espiritual. Él quiere venir a dar una libertad a tu alma. Sí, muchas veces tenemos una libertad física, pero dentro de nosotros estamos viviendo un cautiverio, una opresión. Estamos siendo esclavos de muchas cosas. Por eso el salmista le dice a su alma: alma mía, no olvides ninguno de los beneficios de Dios. Y en el verso 4 que está en pantalla, que ya leímos, y le dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Yo no sé en qué situación tú estés hoy, pero el que te quiere rescatar está en este lugar. En dos versículos, en Mateo capítulo 20, verso 28, y Marcos 10:45, prácticamente nos habla lo mismo en una parte, y nos dice: el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Esto lo recordamos, lo que dice Isaías 53, en la profecía de Isaías, donde está hablando del Mesías y donde está diciendo que Dios
puso en él el pecado de todos nosotros. Y cuando haya puesto su vida en rescate de muchos, es lo que dice Mateo y lo que dice Marcos. El Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, vino para dar su vida en rescate por muchos. Dios tiene algo bien especial para ti. Dios quiere rescatarte. Dios quiere hacer algo en tu vida y en tu corazón. En Isaías 43, en los versículos 1 en adelante, la Biblia dice así: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En el verso 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y en el verso 3, en la primera parte, o en la segunda parte, dice: porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. La Biblia dice que Dios va a estar con nosotros cuando, en todo tiempo. Hermano, no creas lo que mucha gente dice. Muchos dicen: no, pues ustedes son cristianos y ustedes ya no deben de tener ninguna prueba, ninguna lucha. Ustedes no deben de tener nada porque pues, ustedes están con Dios. Pero humanamente hablando, sí tenemos pruebas y luchas. Sí vienen dificultades a nuestras vidas. Y los versículos de Isaías 43 dice que Él es nuestro Dios y que no tenemos que temer, inclusive cuando pasemos por ciertas dificultades, Él va a estar con nosotros. Dice: cuando pases por el agua, cuando pases por el fuego, yo voy a estar contigo. Y él dice en el versículo que está en pantalla: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, dice, soy tu Salvador. Él es nuestro rescatador. Entonces es importante que nosotros entendamos que Él quiere rescatar nuestras vidas. Amén. Mi hermano, muchas veces nosotros estamos teniendo pruebas y luchas tan difíciles que no se las queremos decir a nadie por el qué dirán. ¿Y qué van a decir los hermanos de mí? Pues hermano, déjame decirte que lo que deben de decir los hermanos de ti es que deben de tener misericordia y deben de ayudarte en oración, porque para eso estamos los unos para los otros. Amén. Pero si tú no tienes la confianza porque crees que vas a ofender a Dios, si tú declaras que tienes problemas o tienes una enfermedad, o porque si tienes que ir al doctor y ya le crees que le estás fallando a Dios, no le estás fallando. Dios sabe que estamos pasando humanamente en este cuerpo situaciones difíciles, pero Él es nuestro hacedor, Él es nuestro Salvador, Él es el Santo de Israel. Y en los versículos que hemos estado viendo dice: no temas, mío eres tú. Y el hecho de que pases por una prueba no te quita esa verdad: mío eres tú. Y el hecho de que pases por una tormenta no quita la verdad de que yo estoy contigo y que nada te va a dañar. Cuando yo estaba viendo esto, esta palabra, me vinieron unas dudas a mi mente. ¿Cómo, pastor? Usted no debe de dudar, este es un hombre de fe. Pero ¿a poco a usted no le vienen ciertas cosas a su mente a veces? Y yo se las comenté a mi esposa. Yo le decía, yo voy a tocar unos puntos, pero cuando yo estaba tocando esos puntos en la predicación, se me vinieron a la mente unas preguntas que me hicieron dudar un momento. Sí, yo voy a hablar, por ejemplo, un punto que lo voy a poner en pantalla, que es un requisito para ser rescatados. Sí. Y algunos piensan, dice, pues el requisito para ser rescatados es que necesitas ser rescatado, o que estés en un aprieto, en una situación. Y sí, obviamente, ¿no? Cuando a veces nos sentimos tan seguros que no. Pero hay un requisito para ser rescatados. Y aquí es donde me entró la duda, porque el requisito tiene que ver con la presencia de Dios en nuestra vida. Y entonces me entró la duda, por ejemplo, en el caso de Abel, que fue muerto por su propio hermano. Y entonces yo digo, Dios mío, pues si tú estás con Abel,
¿por qué permitiste que lo matara su hermano, no? O sea, se me vinieron esas cosas que a veces nosotros estamos leyendo en la Biblia y se nos vienen. Pero yo recordaba a nuestro pastor Chuy, que un día nos predicó acerca de Set, que fue el tercer hijo de Adán y Eva, y dice que después de Set, cuando nació Set, los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. O sea, Set vino a traer una nueva revelación en Dios. Entonces, a lo mejor nosotros no entendemos el por qué ciertos hombres de fe mueren, o por qué hombres de Dios o mujeres de Dios mueren, pero hay un propósito en todo. Hay un propósito en todo. Nosotros no lo sabemos, pero hay un propósito. Pero mi punto, por ahí me vinieron esas dudas y de otros más en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, el por qué el profeta Eliseo, siendo que tenía un don de sanidad en sus vidas, en sus manos, aún dice la palabra que los huesos de él trajeron a la vida cuando a una persona que ya había muerto. Y dice sin en cambio que él murió de la enfermedad que padecía. Y entonces digo, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué si somos tus hijos? ¿Por qué pasamos por esto? ¿Por qué pasamos por esto otro? ¿Por qué pasamos por situaciones así? Y a veces desconocemos. Pero Dios habló a mi vida con este punto de un requisito para ser rescatados. Y quiero llevarte a una porción muy conocida de la Biblia, al Salmo 91:1. ¿Se acuerdan del tema? Que parecía que decía rescate 9:11. No, es rescate 91:1. Y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y escúchame, creo que aquí es el requisito para ser liberado: morar bajo la sombra del Omnipotente. Pastor, pero hay que mucha gente no mora y necesita ser rescatados. Pero creo que esta palabra de morar bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo, es creer que Dios puede hacer algo en tu vida. Es no dudar. Jesús le dijo a la gente: ¿tú crees que puedo hacer esto? Conforme has creído te sea hecho. Nosotros tenemos que tener una plena confianza en quién estamos y dónde estamos. Aun cuando pasemos por pruebas difíciles, debemos de estar conscientes que nosotros estamos habitando al abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente. Aún en medio de esas pruebas, aún en medio de esas luchas, aún en medio de esa situación mala económica que tal vez muchos están viviendo, aún en medio de esa relación rota en el matrimonio, nosotros tenemos que aprender a habitar y a morar en la presencia de Dios. Y para poder estar con Dios tenemos que tener fe, porque el que tiene fe puede agradar a Dios. Entonces este es un estado más que nada del alma, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón. No es que no vamos a tener problemas y broncas y luchas y pruebas, es que estamos conscientes en quién estamos creyendo. Y ese es el requisito para ser rescatados. Porque aún los inconversos, para ser rescatados por Dios, tienen que creer que hay un Dios que puede rescatarlos. Ese fue mi caso. Yo tenía como 14 años y medio cuando Dios tocó mi corazón. Y yo tuve que creer. Y yo tuve que confiar. Y yo no entendía, pero yo me estaba metiendo a habitar y a morar a la sombra del Omnipotente. Y es un requisito. Muchos de nosotros queremos ser rescatados por Dios, pero no queremos habitar ni morar en el abrigo y en la sombra del Omnipotente. Pero yo quiero ser rescatado, pastor. Pero yo no quiero estar habitando con Dios, yo no quiero estar morando con Dios. Yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiera, pero quiero que Dios me rescate.
No, hermano, así no funciona. Usted tiene que estar completamente en Dios. Tiene que estar habitando en Dios. Usted conoce lo que dice el Salmo 91, porque muchos hasta lo saben de memoria. Y algunos nada más tienen abierta la Biblia en la casa en el Salmo 91. Ya está toda desgastada de ahí. Pero ahí la tienen como amuleto. Deja de poner la Biblia como amuleto y empieza a vivirla. En el 9:11 o en el 91:11 más bien, del Salmo, dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y eso de en todos tus caminos son pruebas, luchas, dificultades, enfermedades, porque muchos son los caminos del hombre. Muchas son las veredas que andamos. Pero aún en esas veredas tenemos que habitar y morar en la presencia de Dios. Y Dios va a enviar sus ángeles. Es lamentable, pero la iglesia actual tiene oxidado a los ángeles. La Biblia dice en el libro de Hebreos que los ángeles son ministros o son espíritus ministradores enviados a los que van a heredar la salvación, a nosotros. Nosotros vemos en la Biblia una manifestación tremenda de ángeles. Ángeles que traen buenas nuevas, ángeles guerreros, ángeles que traen a mensajes divinos, ángeles que libertan, ángeles que andan con los hijos de Dios. ¿No ha leído eso en la Biblia? Pero nosotros, hermano, no, como que los ángeles, como que no. No, es que nosotros nada más creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sí, pero el mismo versículo o el mismo capítulo que habla que habitemos y moremos tanto al abrigo como a la sombra, en el verso 11 que está en pantalla, dice que Dios va a enviar a sus ángeles para que estén cerca de nosotros. Y nosotros pensamos que los ángeles solamente es algo que le tenemos que decir a los niños, que son los ángeles de Dios que lo guardan. El ángel de la guarda. Pero hermano, nosotros también tenemos ángeles que nos cuidan y nos protegen. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Amén. O sea, Dios está teniendo seres espirituales a nuestro alrededor para que nos guarden, para que nos cuiden, para que nos ayuden. No es para que les demos gloria a ellos, porque ellos dan gloria a Dios. Pero hermano, nosotros tenemos que creer en la existencia de esos ángeles. Dios usa a esos ángeles. Es interesante cómo hay gente que cree más en demonios que en ángeles. Pero esos demonios un día fueron ángeles, pero se rebelaron. Cree en las cosas que Dios habla en su palabra. Cree en las cosas que Dios habla en su palabra. En el nombre del Señor. ¿Cuál es el requisito entonces para ser rescatados? Habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, creer plenamente que Dios puede rescatarme. Amén. ¿Cuál es mi trabajo? Creer. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Actuar. Quiero mencionarte varios ejemplos donde Dios rescató a personas que estaban morando y habitando al abrigo y a la sombra del Omnipotente. El rescate de Israel, ese gran pueblo en Éxodo. Sí, ellos no entraron como esclavos. Ellos entraron a poseer una de las mejores tierras de Egipto, la tierra de Gosén. Y fue porque un hombre fue llevado a Egipto. ¿Se acuerdan de José? Sí. Y José hace que venga su papá con sus hermanos. Y 70 personas entran a la tierra de Gosén. Y hermano, ellos trabajan muy bien, pero se levantó un faraón que no conocía a José, ni la obra que había hecho, ni el bien que había hecho para Egipto. ¿Y qué pasó? Esclavizó al pueblo de Israel. 400 y tantos años estuvieron esclavizados.
Pero Dios se acuerda de su pueblo, Dios se acuerda de sus hijos. Las pruebas que estás pasando y las luchas que están pasando, no es que Dios se ha olvidado de ti, no. No pienses en ningún momento, ¿por qué me llegó esto? Dios ya se olvidó de mí, no. Dios no se olvida. Dios no se olvida. El pueblo empezó a clamar y Dios lo empezó a recordar y los empezó a liberar. Y Dios trae personas. Dios prepara a Moisés, como lo hemos aprendido en Éxodo. Moisés en el palacio de Faraón, creyendo ser alguien por 40 años. Y luego Dios lo manda a un desierto para que se diera cuenta que no era nadie. Y luego lo lleva a un ministerio de salvación y de libertad para miles, sabiendo que el más grande y que alguien mejor es Dios en la vida de una persona. En Éxodo capítulo 13, verso 14, dice: y cuando mañana te pregunten tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Les dirás: Jehová nos sacó, Jehová nos libró, Jehová nos rescató con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cómo no? ¿Qué le vamos a decir a nuestro hijo? Jehová tuvo misericordia de nosotros, nos sacó, nos libertó, nos rescató con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Dios quiere libertarnos, Dios quiere liberarnos de nuestra esclavitud. Dios no quiere que seamos esclavos. Tú no tienes que estar en esclavitud. Si Cristo ya te perdonó, si Cristo ya te salvó, si Cristo ya te perdonó, tu trabajo es morar bajo la sombra del Omnipotente y habitar al abrigo del Altísimo. Pregúntate, ¿estás ahí? Pregúntate, ¿estás ahí? ¿Estás habitando? ¿Estás morando con Dios? Porque eso es importante, porque es un requisito para la liberación. Tu mente y tu corazón deben estar bien firmes en tus decisiones de que tienes que creerle a Dios y que Dios puede usar cualquier medio para liberarte, para rescatarte. Amén. El pueblo de Israel estaba siendo esclavizado por muchos años y Dios levanta a la persona que tal vez menos comprendía que tenía que ser un libertador. Y levanta a Moisés, un hombre que según él era tartamudo, que según él no conocía a Dios, que según él no era el indicado para hacer la obra de Dios. Pero Dios lo equipa con algo tremendo. Lo equipa con su espíritu, lo equipa con su hermano Aarón y lo equipa con una vara para hacer la obra de Dios. Y vemos cómo rescata a millones de personas. Porque él entendió que el que los rescata es Dios. Si Dios rescató a todo un pueblo, a toda una nación, hermano, nosotros y lo que estamos pasando es cosa muy fácil para Dios rescatarnos en toda situación y en todo momento. En Deuteronomio, en el capítulo 24, versículo 18, en la primera parte, nos dice: sino que te acordarás que fuiste siervo de Egipto y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Acuérdate de dónde saliste. No regreses, pero acuérdate. Que no se te olvide de dónde Dios te levantó. Porque ¿sabes qué pasa, hermano? Nosotros venimos de un mundo malo, pero cuando ya estamos en Cristo, nos volvemos fariseos y entonces le empezamos a echar a los demás. Es que ustedes no están con Dios, pero no te acuerdas de dónde Dios te rescató. Por eso Dios dice: te acordarás que fuiste siervo en Egipto. De gracia recibiste, da de gracia. Si hoy estás habitando, si hoy estás morando con Dios, es por el amor de Dios. Y tú debes de tener ese amor y esa misericordia hacia los demás. Acuérdate,
no regreses a Egipto, no regreses a la esclavitud, pero acuérdate que fuiste siervo, esclavo en Egipto, y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Entonces vemos cómo Dios rescata a toda una nación, a todo un pueblo, como de uno casi ya muriendo, de Abraham y de su esposa Sara, salieron como las estrellas del cielo. Y todo comenzó con un par de viejitos. Nunca es tarde para comenzar algo. Abraham le creyó a Dios siendo de casi 100 años. Tú y yo podemos creerle a Dios. Segundo ejemplo, el rescate de Ananías, Misael y Azarías. Pastor, ¿y esos quiénes son? Más conocidos como Sadrach, Mesac y Abednego, porque son más conocidos por sus nombres babilónicos que por sus nombres hebreos. El nombre de los amigos de Daniel eran Ananías, Misael y Azarías. Estos tres fueron llevados juntamente con un montón de muchachos, incluyendo Daniel, a Babilonia, y ahí los empezaron a esclavizar, pero los esclavizaron de una manera real, como en el caso de Nehemías, que era un esclavo pero habitaba en el palacio, y a ellos los esclavizaron de una manera real. Decían por ahí que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Y ellos estaban ahí, y entonces el rey se le ocurre hacer una estatua y manda a todos sus súbditos que cuando suenen las trompetas y suene la música, todos se tenían que inclinar a su estatua y adorarla. Y Ananías, Misael y Azarías dijeron: no, nosotros no nos vamos a postrar. Y entonces el rey se enojó y dijo: ¿por qué no lo van a hacer? Si ustedes son mis siervos. Dijo: no, pareceremos siervos, pero nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Ahora, el versículo que voy a citar es antes de la prueba de estos tres. En Daniel 3:17, estos tres muchachos le dicen a Nabucodonosor: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Nosotros servimos a un Dios que nos puede librar, que nos puede rescatar donde estemos. Esto es fe. Esto es habitar con Dios. Esto es morar con Dios. Y no te estoy hablando de unos ancianos, no te estoy hablando de unos señores maduros, te estoy hablando de muchachitos. Aproximadamente, hermano, entre 17, 18 años. Ellos fueron llevados más pequeños. Dice que cuando fueron llevados más o menos tenían entre 12 o 13 años. Pero ya habían pasado las situaciones. Y ellos se pararon firmes y dijeron: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno, del fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos va a librar. Él nos va a rescatar. Esto es fe. Es el requisito que se necesita para ser rescatados. Ahora, usted conoce la historia. Los metieron al horno de fuego y los amarraron de pies y manos y los echaron. Calentaron el horno, según recuerdo, 7 veces más o 10 veces más. ¿Alguien recuerda? Bueno, lo calentaron más de lo debido. Cuando el rey se asomó, Daniel 3:25, cuando el rey se asomó, se asomó y se asombró, porque él no veía 3, sino que veía 4. Y dijo: ¿cuántos echaron? Y dijeron: 3. Y él dijo: aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego
sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Según lo que se nos enseña en la palabra, es que Jesucristo tuvo varias apariciones en el Antiguo Testamento, y una de esas era en el horno de fuego. Cuando cayeron estos tres muchachos, ahí ya estaba Jesús, ahí ya estaba Dios esperándolos. Y yo creo que los empezó a detener, a agarrarlos, los empezó a desatar y les dijo: me asombra la confianza que tienen en Dios, me asombra la confianza que tienen en el poder de mi Padre, me asombra esta confianza. Y andaban sueltos platicando. Imagínense nada más qué experiencia tan maravillosa. Los sacan del horno de fuego y toda la gente se acerca, porque nada estaba quemado, ni el cabello. Es más, dice una porción de la escritura que se acercaron los sátrapas y los olieron, y ni a humo olían. ¿Saben por qué el fuego del horno no los pudo quemar? Porque ellos ya estaban quemados con el fuego del Espíritu Santo en sus corazones. Requisito para ser rescatados. Esto es fe. Esto es fe. Yo quiero ser rescatado, pero yo no quiero creer como Ananías y como Misael y como el otro. No, yo quiero ser rescatado, pero yo no quiero estar ahí metido, habitando con Dios y a la sombra de... No, yo quiero andar de pata de perro en el pecado, pero quiero que Dios me rescate. No, mijo, estamos mal. No se trata nada más de decir: ay, Dios, ayúdame, sácame de aquí. Pues si tú te metiste, mijo, usted fue bueno para meterse, sea bueno para salirse. Y reconozca de dónde cayó, dice la palabra. Reconoce de dónde has caído y arrepiéntete. Siguiente ejemplo, en el mismo libro, el rescate de Daniel. Daniel, aquel muchachito que muchos piensan que ayunó, pero no ayunó, tuvo un estilo de comida diferente. ¿Sí? Por eso ese libro que se llama El ayuno de Daniel, pues sí, Daniel ayunaba, pero si están refiriéndose al estilo de comida, eso no era ayuno. Ayunar es abstenerse completamente. Hay muchas clases de ayunos, pero las pruebas que pidió Daniel, aquel hombre que estaba encargado de la comida, no era que iban a ayunar. Dijo: danos de comer esto y esto y esto y esto. El rescate de Daniel, vamos a dejar el ayuno, vamos a cómo Dios lo rescató. ¿Ustedes saben por qué lo metieron al horno? No, al horno de fuego no lo metieron. ¿Por qué lo metieron al foso de los leones? ¿Saben por qué? Por su integridad. Escúchame, hay gente que te dice: tú estás así porque estás en pecado. Y hermano, mira, por si sí o no, arrepiéntete mejor, porque a lo mejor en la boca de aquel hay sabiduría. Pues arrepiéntete, total, si dicen que estoy en pecado, pues me voy a arrepentir. Pero es que hay mucha gente que juzga, hay mucha gente que echa. Pero ¿saben cuál fue el error que vieron en Daniel? Su integridad. Que amaba más a su Dios. Hacen que el rey firme un decreto, usted lo sabe, porque hemos predicado de esto, que nadie ore en 30 días a ningún Dios, sino solamente al rey. Y Daniel oraba a Dios, y abrió sus ventanas, abrió las puertas, y se inclinó, y 3 veces al día oró. ¿Y qué pasó? Aquellos chismosos fueron y lo agarraron y lo metieron al foso de los leones. Leones hambrientos, furiosos, devoradores. Y el ángel de Dios estaba ahí con Daniel. ¿Saben por qué? Porque Daniel confiaba en Dios. Él no se dejó agarrar por los decretos del rey. Eso es lo que dice el mundo que debo de hacer, pero no va de acuerdo a la palabra de Dios, no va de acuerdo a lo que yo creo. Yo voy a hacer lo que creo que me dice Dios. El mundo te dice: ay, acepta a estos, acepta a estos otros, acepta a este que es un hombre pero se dice que es mujer, y hay que aceptarlo. Y nos lo quieren meter hasta por los ojos.
Hay de los que le dicen a lo malo bueno y a lo bueno le dice el mal. Hay de aquellos que se saben embriagar y que se hacen expertos en bebidas y no han conocido la llenura del Espíritu Santo. Hay de ellos. La integridad de Daniel lo llevó a que lo metieran al foso de los leones. Acuérdenme que son el foso, porque iba a decir otra vez al horno de fuego. Acuérdenme que es al foso. Y el rey amaba mucho a Daniel. Él tenía mucho dolor, pero la ley estaba escrita. Y él había roto una ley de ese país. Y le dijo: Daniel, el Dios tuyo te libre. El Dios al que tú constantemente sirves te libre. Y yo creo que Daniel volteó y le dijo al rey: tranquilo, yo habito, yo moro con mi Dios. Y allá adentro Él me está esperando. Y lo echaron. En la mañana siguiente, porque tenía que pasar una noche, el rey se levantó. El rey no pudo dormir, preocupado por Daniel. ¿Y sabe cómo estaba Daniel en el foso de los leones? Bien dormido. Porque no importa dónde estás, tú confías en Dios. Tú confías en Dios. Mientras aquel estaba preocupado y no pudo dormir en su recámara real, Daniel estaba en el foso de los leones, bien tranquilo. Secreto, moraba y habitaba en la presencia de Dios. 6:22 de Daniel. Mi Dios envió, le dice a su ángel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, y yo no he hecho nada malo. Rescate. Una fe tremenda. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Ni la llama arderá en ti, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Rescate. El secreto de estos hombres era que ellos estaban en Dios, moraban en Dios. ¿Quieres ser rescatado, hermano, de parte de Dios? ¿Quieres que Dios te ayude? Aprende a habitar y aprende a morar con Dios. Y verás la mano del Señor. Siguiente punto. Los rescates de José. Chequen que ahora dice los rescates, no dice el rescate. Porque José, como ya lo estuvimos hablando, fue un hombre que pasó situaciones difíciles. ¿Sí o no? Muy difíciles. Empezando con los de casa. Bien dice la palabra que a veces los enemigos son los de la propia casa. ¿Para qué quieres al diablo si ahí tienes a esos familiares? Pero la culpa la tenía el padre, porque amaba más a José que a sus hermanos. Hemos hablado tanto de eso, que a veces los pleitos de los hijos son por culpa de los padres, porque tienen su favorito, su favorita. No importa cómo sea el favorito, no importa cómo sea la favorita. Es la favorita de papá, el favorito de mamá, el favorito de los papás. Y no importa cómo sea, flojo desobligado, floja desobligada, con un montón de huercos, con un montón de huercas, pero es el favorito de mamá. Y entonces empiezan las broncas. Cuando falte mamá y cuando falte papá, va a haber problemas. Pero los hermanos de José no esperaron a que se muriera papá. Ellos agarraron a su hermano y lo echaron en una fosa, en una cisterna vacía. Pero ahí en esa cisterna estaba Dios para rescatarlo. Pero lo sacaron y fue vendido como esclavo. Pero ahí en ese lugar estaba Dios, donde fue vendido como esclavo. Fue llevado a Egipto y ahí donde estaba para ser vendido como esclavo estaba Dios con José. Lo compra un hombre y lo lleva a su casa como servidumbre, y ahí en esa casa estaba Dios con José, porque la casa del amo empezó a prosperar de una manera tremenda, y el amo se dio cuenta que era por José y lo puso señor de toda su casa. Pero el diablo no duerme, y la mujer
del dueño se le insinúa y aquel le dice: no voy a dormir contigo. Y aquella le decía: duerme conmigo, y aquel le decía: no, y duerme conmigo. Y un día lo agarró solo, le quitó la túnica y aquel prefirió salir desnudo y huyendo. Y la mujer no se quedó así. No, hombre, man, una mujer ardida. No. Es más, mira, hasta el diablo se acerca y aprende de la mujer enojada. Y dijo uno: hasta trae agua bendita para echarle a la mujer, no se vaya a endemoniar más. En fin, agarraron a José porque le creyó a la mujer y lo metieron a la cárcel. Y allí en la cárcel estaba Dios. Y después de muchísimos años en la cárcel, José fue a dar al palacio y salva a toda una nación con su sabiduría. A toda una nación la salva y Faraón lo pone como segundo de rey. Voy a resumir todo lo que dije en un solo versículo. Génesis 41-46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. A sus 30 años, él vio la mano de Dios como lo había rescatado en varias ocasiones. Lo libró, lo rescató de los mismos hermanos. Lo rescató de aquellos que lo compraron. Lo rescató de aquel hombre que lo compró en Egipto. Lo rescató de la cárcel, de aquella infamia que habían levantado contra él. Lo rescató de la cárcel y lo hizo segundo de Faraón. A la edad de 30 años. ¿Quién aquí tiene 30 años? Levante su mano. ¿Cómo le va la vida? ¿Cómo le va en la vida? Bien. ¿Le va bien? ¿Quién tiene menos de 30? Levante su mano. Menos de 30. Apúrenle porque le está ganando José. ¿Quién tiene arribita de 30? A ver, arribita de 30, así de 30 a los 80 que tenemos. A ver, levante la mano. Todavía podemos. Porque aunque a lo mejor ya se nos pasó la edad de José, viene la edad de Moisés, viene la edad de Abraham. Y si no, mire, está Noé también. Y si no, mire, está Matusalén. Y si no, está el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Señor sobre todo, en todos los años, en todo. 30 años y ya había visto la mano de Dios. 30 años, hermano. Dicen que aproximadamente entre 17 o 18 años fue de que lo vendieron sus hermanos a que llegó a ser segundo de Faraón. ¿Y quién lo rescató? Nuestro Dios. Y no fue un rescate, fueron muchos rescates en una sola persona. Vámonos al Nuevo Testamento, ¿qué le parece? El ejemplo del rescate de Pedro. Mi esposa predicó acerca del rescate de Pedro. Cuando tú estás en problemas, tú aprende a descansar. Aprende a descansar en Dios. Pedro estaba encarcelado. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Se durmió. Lo habían acusado injustamente, pero ¿sabe qué hizo Pedro? Se durmió. ¿Le quitó el sueño los problemas? No. ¿Le quitó el sueño? No. Yo escuché algo muy tremendo. Dice que llegó un hombre en un lugar donde había mucha gente y les contó un chiste. Y todo mundo se botaba de la risa. Algunos hasta se tiraron de la risa. Cuando terminaron, el hombre les volvió a contar el mismo chiste y algunos se volvieron a reír. Cuando terminaron, por tercera vez les volvió a contar el mismo chiste y algunos ya no se rieron. Pero algunos se volvieron a reír. Se los contó 10 veces, hermano, y ya nadie se reía. Y le dijo: ¿y por qué no se ríen del mismo? Dice: porque es el mismo chiste. Dijo: si ustedes no saben reírse del mismo chiste, ¿por qué están llorando por la misma situación que les pasó hace años? ¿Por qué siguen llorando de esa situación que vivieron? ¿Por qué tienes 80 años, 40 años y todavía sigues lamentándote de cómo te trató tu papá cuando eras niño? ¿Por qué sigues llorando por eso y no te puedes reír del mismo chiste? Ahí nos hablan, hermanos. Duerme. Pedro estaba habitando, estaba morando en Dios. Lo acusaron injustamente y él se durmió. Pero ¿saben qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando. Hermano, la iglesia no estaba criticando.
No, yo creo que lo agarraron a Pedro por algo, por hocicón. Porque ese Pedro es bien hocicón. Porque Pedro es conocido porque tenía más boca a veces. ¿No se acuerdan que su boca los metió en muchos problemas? Sí, yo decía, y eso le pasa por andar negando a Jesús. ¿Usted cree que muchos no pensaron eso? Eso le pasa por andar negando a Jesús. Eso le pasa. Mucho pico y nada de... ¿Cómo es mucho ruido y nada de nueces? No, por eso... No, la gente no estaba criticando, la gente estaba orando. Iglesia, seamos gente de oración. Que cuando alguien nos venga y nos diga, estoy en un problema, estoy en una situación, nosotros que hemos sido redimidos y hemos recibido de gracia, demos de gracia. Vamos a estar orando por ti. Pero esa es solamente una frase que usan mucha gente. Yo voy a orar por ti, hermano. Yo voy a orar por ti. No, ore ahorita, hermano. Usted me dice bien espiritual, voy a orar por ti, y luego se le olvida. Si no oras ni por los alimentos, los fotografías, ¿tú crees que vas a orar por mí? Pedro se durmió, la iglesia estaba orando y Dios estaba actuando. Pedro confiaba, la iglesia oraba y Dios actuaba. Y dice en el 12:11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. ¿Ha enviado a quién? ¿Ha enviado a quién? ¿Qué dice el 91:11? A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. El ángel fue y lo despertó y le dijo, Pedro, levántate. Y aquel despertó, y cuando despertó se le cayeron las cadenas y había guardias y ellos no vieron nada. Dijo, síguete, alístate. Y se alistó, se puso las sandalias y pasó la primera guardia, la segunda guardia. ¿Ya sabe cuántas guardias eran? Y cuando ya estaba fuera de la prisión, fue cuando volvió en sí, se dio cuenta que Dios ha enviado su ángel para librarlo. Dice, el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaban? Que lo mataran. Pero Dios lo había librado. Si Dios libró a Pedro, te va a librar a ti. ¿Cuál fue el secreto? Pedro habitaba y moraba. Confiaba. Amén. Voy a tomar los últimos minutos para tocar el último punto. Nuestro rescate. Y aquí quiero llevarte, porque es un punto con una división. Con una división. Parecen dos puntos, pero no. Es una división. Nuestro rescate. ¿De qué nos ha rescatado Dios? De lo que nosotros necesitamos. Más que de las pruebas, más que de las luchas, más que los conflictos familiares, más que el dinero, más que eso. Dios sabe que traíamos una esclavitud espiritual. Y Jesús murió no para ser el rey que derrotaría al imperio romano, sino para ser el rey que derrotaría al pecado y a la muerte. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19 dice, sabiendo, escúchame hermano, sabiendo, debemos de saberlo, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de nuestra vana, mala manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con oro, no con cosas corruptibles como oro y plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el rescate de nosotros. Hermano, Dios está más preocupado en tu salvación que en tu prosperidad. Algunos queremos prosperidad, pero Dios sabe lo que necesitas realmente. Dice, no, lo que tú necesitas es salvación. Lo que tú necesitas es reconciliación con Dios. Y en esta reconciliación todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Lo primero, hermano, para ser rescatados es que hay un requisito. Debemos de habitar y debemos de morar con Dios. Que nuestra fe
nuestra confianza esté plenamente en Dios, sabiendo que ya fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y fuimos rescatados y comprados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. En Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 13 y 14, la Biblia dice: Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos. ¿Cómo vivíamos? En oscuridad. Y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Nosotros decimos: ay, Señor, necesito una camioneta nueva. Y Dios dice: no, tú necesitas redención de tus pecados. Ay, Señor, yo quiero una esposa, un esposo rico. Lo que tú necesitas primero es redención de tus pecados. ¿Sí? Y Dios nos rescató. Dios sabía lo que era mejor para nosotros. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. A veces nosotros somos como los niños. Los niños no entienden lo que es mejor. Los niños no entienden. La mamá le da verduras al niño y le dice: cómetelas porque son buenas. Y el niño no, el niño quiere chetos y coca. Vi una ilustración muy interesante. Había una planta y había una persona echándole agua a la planta. Y dice: ¿por qué si a las plantas les das esto, o sea, agua, porque es vital para ella, por qué a tus hijos les das refresco? Si sabes que eso lo está dañando. Parece que quieres más a las plantas. ¿No se ha fijado que a las mascotas las llevamos al mejor veterinario y nosotros no salimos del doctor similar? A las mascotas, hermano, cada vacuna sale hasta en 200 pesos. Y nosotros vamos con el doctor similar y nos dicen: cuesta 50 pesos las 30 tabletas para ti. ¿Qué? Mucho. Y andamos renegando. O sea, vemos más. Es como dijo alguien: estamos en una sociedad muy loca. Muy loca. Ponemos a los ancianos en casas de asistencia. Ponemos a los niños en guarderías y sacamos a pasear a los perros al parque. Los tenemos todo patas de cabeza, hermano. Dios nos rescató, nuestro rescate. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nuestro rescate fue otorgado por Dios a través de la persona de Jesucristo. No es otra persona, solamente hay uno, y ese es Jesús, el rescatador de nuestra vida. La división que voy a hacer en este punto de nuestro rescate es la siguiente: vivamos como rescatados. Porque muchos de nosotros fuimos rescatados y vivimos como paganos. Muchos fuimos perdonados y vivimos como personas que se creen lo mejor de lo mejor. No, hermano, si alguien te perdonó, vive en humildad. Vivamos como rescatados. ¿Y cómo se vive como rescatado, pastor? Los amigos de Daniel vivieron como rescatados antes de. La confianza estaba puesta en Dios. En 1 de Pedro capítulo 4 verso 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, se puede descifrar en Cristo ya nos rescató. Ustedes también, escuche, ármense del mismo pensamiento. Ármense de lo mismo que hubo en Jesús: misericordia y verdad, honestidad. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y dice el verso
el verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, ya no tenemos que vivir en la carne. Si fuimos rescatados, ya la carne no debe dominar en nuestras vidas. Conforme a las concupiscencias de los hombres, ya no vamos a andar conforme a los hombres. Dice la última parte del verso 2, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo se vive como rescatado? Conforme a la voluntad de Dios. El verso 3 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba a los gentiles. Basta ya el tiempo pasado. Hey, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. Recordarás que fuiste, pero también recordarás que fuiste rescatado con mano fuerte. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Para mayor entendimiento de estas palabras, en su casa use el diccionario para que entendamos todo esto. No tengo mucho tiempo, pero ahí está escrito. Dice que ya no andemos que andar ni en lascivias, ni en concupiscencias, ni en embriagueces, ni orgías, ni en disipaciones y abominables idolatrías. Ya no más, porque ahora somos rescatados. ¿Ahora somos qué? Rescatados. En 1 Corintios capítulo 6, verso 9, Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cómo hay que vivir? No como injustos, sino como justos, rescatados. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Verso 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y algunos estamos como los discípulos. Entonces, ¿quién va a poder ser salvo, pastor? Los que viven como rescatados, los que habitan y los que moran con Dios, los que tienen la fe en Dios, también callados, ¿no? Es que pastor, esas palabras están muy fuertes. Pero antes, mire lo que dice el verso 11. Y esto eran algunos. Hey, mire, está bien para mí. Esto éramos algunos. Sí, te acordarás que fuiste esclavo en Egipto, te acordarás de dónde te sacó Dios, pero no vas a vivir en ellos, entre ellos. Eso es vivir como rescatados. Recordar de dónde Dios me rescató, pero no hacer lo que hacen ellos, sino ahora hacer lo que es justo. Y esto eran algunos. Y mire lo que dice, mas ya han sido lavados, alabados el Señor. Ya han sido santificados, Dios es bueno. Ya han sido justificados por la misericordia de Dios, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya hemos sido ahora. En otras palabras, yo puedo decir así, y esto eran algunos, éramos algunos, mas ya hemos sido rescatados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu del Señor. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y si yo no tengo el Espíritu de Dios, no tengo libertad. Dios mío, Dios nos ayude. Ustedes saber que cuando tomo agua es porque todavía me falta. No, no es cierto, no, tranquilos. Último verso. Gálatas 5:1. ¿Cómo es vivir como rescatados? Así. Estén pues firmes
en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Debemos estar firmes en ese rescate de misericordia y de amor con que Cristo nos hizo libres. Debemos de estar firmes. Debemos de estar firmes, sabiendo que habitamos y moramos en la presencia del Señor. Fíjense, esto es vivir como rescatados. Estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y miren la segunda parte. Y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese es el problema de muchos. Dios nos rescata y luego venimos a la iglesia con una cara de santo mal pagado y decimos: hermano, voy a testificar porque Dios ya me libró de las borracheras y de las orgías. Y empiezan a llorar, hermano. Yo no sé si lloran por el amor de Dios o por lo que dejaron. Se ponen a cantar de: ya vengo yo de allá, de cometer pecado, y allá aprendí a fumar, y allá aprendí a bailar, y allá aprendí a esto, y allá aprendí al otro, y allá aprendí. Y se ponen a chillar de todo lo que dejaron. ¿Qué dejaste? Una vida de pecado. ¿Qué dejaste? Una vida de esclavitud. ¿Qué dejaste? Pura deshonra. Yo he sido rescatado y ya no voy a vivir como antes. Ciertamente voy a recordar de dónde Dios me rescató. Cómo Dios tuvo misericordia de mí y cómo otros necesitan que yo tenga misericordia. Rescate 91:1. El que habita, el que mora, Dios mandará a sus ángeles para que la guarden. Hermano, hermana, ¿cómo estamos viviendo hoy? ¿Como rescatados